Durante la serie de videos que hemos hecho en Noruega y que puedes ver en el canal, recibimos numerosos comentarios sobre un tema delicado como es el del Barnevernet, el Departamento de Bienestar Infantil, muy publicitado en redes sociales ante la posibilidad de que en Noruega el Estado le quite sus hijos a las familias. Como ejemplos de algunos de esos numerosos comentarios, el suscriptor Mode Monroy afirmó: muchas cosas muy buenas y lindas hay en Noruega, pero se olvida mencionar algo muy importante, y es que el Estado te puede quitar a los hijos muy fácilmente solo con una queja de un vecino o el propio hijo. Y lo peor de todo es que en muchas de estas ocasiones te quitan a los hijos sin investigar a fondo. Son experiencias de conocidos que viven en Noruega comprobadas. En un tono algo más moderado, la suscriptora Inesia Rodríguez comentó: sería interesante que dijeras algo acerca de la intervención del Estado noruego en la relación de los padres con sus propios hijos. Por el lado del gobierno enuncian que la protección de menores dispensará a los niños, los adolescentes y las familias asistencia y apoyo cuando exista una situación adversa en el hogar o cuando el niño o propio adolescente, por otros motivos como problemas de conducta, abuso de alcohol o drogas, necesite dicha ayuda. En Noruega cada día se separa en promedio a unos 5 niños de sus familias, y ahora hay 40 casos en Estrasburgo en los que se acusa a Noruega de violar los derechos humanos. Es un país que, paradójicamente, las Naciones Unidas consideran uno de los mejores del mundo para tener hijos. Entonces, no se trata este caso de teorías conspiracionistas ni manipulaciones para tener audiencia. Aunque muchos comunicadores han exagerado para tener éxito, el problema es real. Es probable que esto tenga que ver con nuestra comprensión de la cultura noruega en comparación con otras culturas. Barnevernet tiene su propia definición de la normalidad, una normalidad noruega. Los niños con una madre extranjera son 4 veces más propensos a ser separados de sus familias que otros niños locales. En Noruega puede ocurrir que si tú le exiges a tu hijo que te ayude con las labores de la casa, el menor te puede denunciar por maltrato, ya que se considera que esta clase de acciones son abuso de poder por parte de un adulto sobre un menor.
Además que en el colegio, desde que son muy pequeños, los niños son fuertemente adoctrinados para que por cualquier situación denuncien a sus progenitores. Una mujer peruana casada con un noruego recibió una visita de un trabajador social porque su hijo la había denunciado por exigirle que hiciera su cama, ante lo cual el niño se negó y denunció a la madre por medio de una profesora. A la mujer le dijeron que eso no se podía hacer y que si esa conducta abusiva persistía, le quitarían a su hijo. Que un vecino escuche discusiones familiares subidas de tono es causa suficiente para que denuncie y acuda el Barnevernet. A los asistentes sociales que interceden en las casas no les importarán las cuestiones culturales de la familia. Están viviendo en Noruega y eso es suficiente para que se deban atener a las consecuencias. Pretender que la familia sea perfecta y que los hijos sean perfectos no hace un hogar. Los hijos son de las familias, no del Estado. Una cosa es la violencia y otra cosa la disciplina y los límites. Las dificultades son necesarias para crear carácter y personalidad. En el medio estará la opinión de cada uno para justificar o no ciertas acciones. En Noruega, la ley, cuestionada o no, se impone en todos los casos. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre la intervención estatal de los niños en Noruega, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.